video voy a tratar de dar una explicación lo más breve posible sobre la unidad 2, manejo de conflictos, correspondiente a la asignatura de habilidades directivas 2. Estoy pensando en mi grupito de tecnológico de Teciutlán, en modalidad modular, sabatina. Entonces, les recuerdo que tenemos diferentes actividades propuestas en la plataforma. Requiero que estén al pendiente de ellas. Voy a subir este video, les voy a dejar la liga y estaremos pendientes de cualquier situación que surja. Entonces, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de conflictos, muchas veces pensamos en situaciones adversas, horribles, tremendas, que surgen a partir de la discrepancia entre dos o más puntos de vista. El conflicto suele generar mucha tensión en las personas involucradas, en ocasiones sentimientos encontrados, porque quizás hay gente que sí se pondría de un bando o de otro, pero no se anima o no lo externa de forma apropiada, o te sorprendes por las personas que se van agrupando en determinadas posturas del conflicto. Sin embargo, también hay que evaluar que el conflicto suele ser una cuestión pertinente. ¿Por qué razón? Porque el conflicto te va a indicar algo que quizás deba cambiarse. Y entonces, el conflicto no solamente es un momento de tensión, caos, desolación, pero también es una oportunidad de cambio y de mejora. Por esa razón, desde una perspectiva de directivos, es imprescindible prestar atención a cuáles son los conflictos que surgen en mi organización y qué es lo que puedo hacer para tratar de modificar las circunstancias alrededor de ellos. Por tal motivo, y me voy a regresar, si ustedes se fijan aquí en la unidad dice manejo de conflictos, nunca dice resolución. Es una diferencia importante. Nosotros solemos pensar que el conflicto es algo que se tiene que resolver, quitar, aquí no pasa nada. Pero un conflicto no necesariamente tiene que resolverse con una solución única y definitiva, sino que tiene que manejarse para poder utilizar su potencial como herramienta diagnóstica y que nosotros podamos sacarle el mejor partido posible. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Yo les presento esta grafiquita que es en relación al nivel de conflictos que hay en una organización y los resultados que ésta puede obtener. Si ustedes se fijan, si no hay conflictos, son mínimos, los resultados de la organización van a mantenerse bajos, no van a alcanzar el nivel que deberían. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no hay conflictos es porque la gente se guarda lo que piensa. ¿Entendieron, mis niños? Sí. ¿Alguna duda? No. Y a la hora de contestar el examen, puro cero porque nunca se animaron a preguntar. Ejemplo simple y escolar. Pero pensándolo en las organizaciones, si alguien no manifiesta una inconformidad, por no quedar mal, por miedo, por evitar problemas, quizás haya dificultades en la organización que nunca van a ser detectadas y entonces operamos bajo un rendimiento inferior al que deberíamos. Entonces, sí es necesario que existan conflictos, pero tampoco puede haber demasiados conflictos, porque si yo llego al tope del nivel que debería y empiezo a tener más y más y más conflictos, se van a acumular las tensiones. Y llega un punto en el que el conflicto deja de tener una finalidad organizacional y solamente va a generar desgaste en las personas. Por tal motivo es imprescindible revisar, ok, hay conflictos, pero tengo que ver la manera de gestionarlos para que no se excedan, pero tampoco es desaparecerlos. La finalidad nunca va a ser desaparecer conflictos, es buscar un punto de equilibrio, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a identificar conflictos? Yo puedo identificar conflictos a partir de sus raíces, es decir, del origen, pero también a partir de fuentes, es decir, los momentos de explosión. ¿Por qué razón surgen los conflictos? ¿Cuáles son los orígenes de los conflictos? En una organización son dos sopas nada más, sobre asuntos, cuestiones relacionadas al trabajo, al día con día de la organización, a funciones, cuestiones de asuntos generales del trabajo, o bien por cuestiones personales. Vamos a imaginar que una persona terminó su relación, le costó mucho reponerse, cambió de trabajo incluso, y cuando llega a este nuevo trabajo le toca colaborar en la misma oficina
con la persona que actualmente está con aquel examor que acaba de superar. Esta persona, si no tiene la madurez psicológica suficiente, probablemente va a entrar en un conflicto. Y es un conflicto que se sale totalmente de los asuntos de la organización, pero que aún así va a repercutir en ella. Ahora, ese es el origen, y a lo mejor comienza con tensión, con miradas extrañas, con ciertas incomodidades, con pequeñas fricciones. Pero el conflicto se va a considerar como tal hasta el momento en el que explota. Y eso va a ser a partir de las diferencias personales que se hacen evidentes, de las deficiencias de información que puedan existir y que tengan una repercusión, de una incompatibilidad de roles, del estrés ambiental, la escasez de recursos o una discrepancia entre mis percepciones y expectativas en relación a lo que la organización y su entorno me están ofreciendo o viceversa. A lo mejor la organización contrató a una persona pensando que iba a resolverle los mil y un problemas y el desempeño no es acorde a lo que ellos contaban, se va a surgir un conflicto y esa va a ser la fuente del mismo, ¿sale? Entonces estos suelen ser los principales factores que van a generarte conflictos en una organización. ¿Qué hacemos ante eso? Bueno, tenemos que revisar en qué etapa del conflicto nos encontramos. El conflicto aparece a partir de su origen o sus fuentes, a partir de sus momentos de explosión. Si el conflicto sigue y avanza, va a escalar. ¿A qué nos referimos con escalar? A que va subiendo poco a poco la intensidad del conflicto. El ejemplo típico de esto puede ser una diferencia en una discusión de pareja. Amor, no quiero esto, no, estás mal, les empiezan a pelear y poco a poco van a empezar a sacar cosas que no tenían nada que ver con la relación. Ah, tienes razón en eso, pero yo no te dije nada el 25 de noviembre del año pasado cuando tú te equivocaste en esta situación. ¿Ah, sí? Pues fíjate que quizás tengas razón en eso, pero yo no te dije nada de hace 3 años que me dejaste plantada esperándote 20 minutos en la parada del camión. Ese tipo de cosas y de discusiones que suben y suben y suben y que seguramente ustedes jamás han vivido, por supuesto que no, son escalamiento. Van subiendo las tensiones poco a poco como si se tratara de una escalera y si esto avanza y no se resuelve, vamos a llegar a una polarización. ¿Qué es la polarización? Que las cosas se van a convertir en sí y no tajante. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Si no haces A, es porque vas a hacer B. ¿De qué lado vas a estar? La polarización es un momento cúspide del conflicto y es donde nosotros vamos a ver si se resuelve o si va a volver a escalar. Y en entornos ideales, la polarización implica que ya no puede haber más diferencia entre las personas y entonces se resuelve sí o sí. Pero si nos vamos a ejemplos políticos, pensemos por ejemplo en la Guerra Fría, ellos tenían diferencias ideológicas muy fuertes. Los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían ideas totalmente contrarias sobre lo que tenían que hacer. Y aún así esa polarización comienza en el 45, se extiende hasta el 91. Teóricamente hay una resolución con la caída de la Unión Soviética, pero si se fijan, Rusia sigue siendo un polo de poder ligeramente o bastante opuesto a las propuestas de Estados Unidos y sus liderazgos. Entonces, esta polarización implica la creación de dos bandos totalmente contrarios, pero en los cuales si hay más personas involucradas van tomando partido, o bien la otra cuestión, que esto vaya conduciendo al agotamiento. Este agotamiento no siempre se da. Es una etapa opcional, por decirle de algún modo, pero es una etapa en la cual ambas partes se han cansado de debatir, de discutir, de pelearse, ya no pueden más y entonces van a estar dispuestas a cooperar, a darle una resolución al problema o a marcharse. Y ese marcharse también es una resolución del conflicto. El conflicto ya se acabó. Oiga, pero nadie salió beneficiado. Eso es otro asunto. El conflicto se acaba cuando ambas partes ya no están confrontándose entre sí. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Ahorita lo vamos a checar. ¿Sale? Entonces, ¿de qué métodos disponemos para resolver conflictos? Esto aplica tanto en las organizaciones como en una escala personal. Voy a procurar enfocarme en ejemplos más o menos balanceados, pero sí generalmente le tiro más a lo personal porque es la manera más clara en la que podemos ver
cómo es que se dan estas circunstancias. Tenemos en primera el mecanismo de la coacción. ¿De qué va? Me salgo con la mía. Yo sé qué es lo correcto y lo que no. Tú no sabes, tú no entiendes, hazme caso. ¿Cuál es la justificación para ejercer coacción? Es que es mejor arriesgarme a generar resentimientos, rencores o demás, a tener que abandonar el asunto. Si yo no lo resuelvo, nadie lo resuelve. Si yo no impongo esto, nadie me va a hacer caso. ¿Qué tipo de resultado vamos a tener con esto? Pues que la persona que implementa mecanismos de coacción se siente justificada, pero la otra parte suele sentirse derrotada, humillada, resentida. Y estas emociones, si no se gestionan después, van a terminar generando problemas. Ahora, ¿la coacción es algo descartable? No. Mucha de la educación que recibimos, sobre todo en una cultura como la mexicana, está basada en coacción. Mijito, te comes tus verduras. Y si no, pues va el chanclazo volador de la mamá y te aguantas y te comes tus verduras. Es coacción. Lo haces porque yo te lo digo, porque soy tu madre. Y a lo mejor no te gusta, pero lo haces. Años después entras en una onda de yo le agradezco a mi madre y todo este tipo de cosas, pero en el momento el niño regañado se siente humillado. Y si esas tensiones no se resuelven, habrá más conflictos. Acá también les dejé ejemplos de personajes que en la ficción suelen aplicar la coacción. Se hace lo que yo digo, me tengo que salir con la mía, pase lo que pase y sea como sea. La otra parte no me interesa más allá de su obediencia. Esa es coacción. Tenemos complacencia. Y la complacencia también es un método muy utilizado, sobre todo en parejas tóxicas con cuestiones pasivo-agresivas. La complacencia consiste básicamente en no molestar al otro. ¿Cuál es el punto de vista, el focus de la complacencia? ¿Qué puedo hacer yo para que tú te sientas bien? Mira, mi postura, yo creo que tengo la razón, pero prefiero ya no discutir contigo. Te doy la razón a ti, hacemos como tú dices, pero ya no hay que pelear. No quiero sentimientos negativos entre tú y yo. ¿Cuál es el argumento central de la complacencia? Las relaciones. Yo quiero mantener relaciones armónicas y cordiales en el entorno personal, familiar, escolar o laboral. Pero, ¿qué va a ocurrir? Lo más probable es que si siempre eres complaciente, se aprovechen de ti. En un ejemplo típico de la ficción tenemos a Ned Flanders, y si ustedes han visto Los Simpson notarán que Ned Flanders es excesivamente complaciente. Acepta absolutamente todo lo que le proponen. Cuando Homero va y le roba las cosas, él con tal de evitar pleito y que la gente esté a gusto con él, le dice que sí. Pero si ustedes recuerdan también en Los Simpson está el capítulo en el que Ned Flanders finalmente explota, revienta, le dice a todos las personas cercanas lo que piensa realmente de él y termina en un manicomio. En las relaciones humanas reales, la complacencia es de doble filo. Por un lado, habrá conflictos que no requieran tanto desgaste y entonces mejor le cedes el derecho a la contraparte. Pero si siempre sucede y si siempre eres tú la persona que cede, probablemente haya algo que tengas que revisar, porque te indica que quizás, y solo quizás, haya alguien aprovechándose de ti. La evasión es, a diferencia de la complacencia, evito el conflicto a toda costa. No voy a tomar partido. Ese no es asunto mío. Yo soy neutral. Es que ese no es mi problema. Lo pienso y después te comento. Esto pasa mucho en México y yo lo he visto en cuestiones de política cuando la gente, con tal de no verse como chairo o como fifí, te dice, no, es que a mí la política no me gusta. No, es que yo soy neutral, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, y ni siquiera saben lo que son, pero dicen. ¿Cuál es el fundamento de la evasión como mecanismo de resolver conflictos? Que el desacuerdo es malo por naturaleza porque crea tensiones. Entonces, ¿qué hago? Evito el desacuerdo. Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Establecemos la campaña A o la campaña B? Pues mira, yo soy neutral, mejor pregúntale a alguien más porque ese no es mi asunto. Ese tipo de perspectivas pueden ser problemáticas si esos problemas realmente son tus problemas, porque el problema no se va a resolver y eso va a generar frustración y esa frustración se va a manifestar después en nuevos conflictos, en una reducción del rendimiento, en mayores tensiones ambientales
incluso en explosiones de rabia que aparentemente no tenían un origen, pero que sí existía. Por ejemplo, con la política y diríamos, soy neutral, a mí no me gusta la política, pues qué buena onda, bien por ti, complacencia, pero si no tomas partido, si no asumes un problema político-social como algo que te perjudica, no harás nada por él y las cosas no van a cambiar. En México solemos quejarnos mucho de los políticos y de cómo no hacen nada, pero cuando se nos pide participar o se nos pide proponer en política, muchos nos alejamos. No es mi problema, yo soy neutral, eso es asunto de ellos. ¿Y qué sucede? Que el problema nunca se va a resolver. Esa es evasión, en una escala social gigantesca, pero sigue siendo evasión. Y luego tenemos lo que va a ser compromiso. El compromiso se caracteriza porque yo tengo que demostrarle interés a la contraparte con tal de llegar a un acuerdo rápido. La perspectiva es, hay que encontrar una solución con la que los dos podamos vivir y que así podamos continuar con el trabajo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque si yo tengo un conflicto que no se resuelve y que sigue y se mantiene, distraigo al personal, genero sentimientos adversos. ¿Cuál es la diferencia entre el compromiso y la complacencia? Que en la complacencia solamente me interesa lo que el otro quiere. En el compromiso me interesa lo que quieren ambas partes, pero me interesa que se resuelva rápido. Entonces, un posible resultado de establecer medidas de compromiso es que el participante del conflicto va a buscar soluciones rápidas, pero no necesariamente soluciones eficaces. Ejemplo de esto, yo les dejé aquí una capturita, en mi presentación era GIF, por eso aquí no se ven bien. Pero si ustedes recuerdan o llegaron a ver con sus amigos o hijitos o ustedes mismos capítulos de Bob Esponja, en este capítulo Bob Esponja tiene bajo comisión el hacer que el cumpleaños de Perlita, la hija de Don Cangrejo, el tacaño, sea el mejor cumpleaños posible. Don Cangrejo no quiere tener a su hija ahí llorándole por la fiesta de cumpleaños y le interesa resolverlo rápido, entonces le da su tarjeta a Bob Esponja para que vayan y compren todo lo que es necesario. Fue una solución muy rápida, pero fue una solución ineficaz para el padre, para Don Cangrejo, porque al final se gastaron una fortuna con tal de que ella tuviera incluso a los chicos que lloran, esta super banda del fondo del mar. Entonces, en el compromiso, si yo me enfoco en solamente compromiso de sí, 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 lo resolvemos, aquí no pasa nada y seguimos trabajando tú y yo, si yo no analizo las soluciones con cuidado, posiblemente termine equivocándome y la solución sea temporal, sea mínima o sea fugaz. Tengo finalmente lo que es la colaboración. Y aquí es parecido al compromiso, pero con la colaboración yo me detengo a analizar cuidadosamente qué es lo que tenemos que resolver. Y ese análisis no es individual, es por todas las partes que están involucradas de forma conjunta. No nada más es de, sí, 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 lo resolvemos, tú haces esto, yo hago esto y ya. Ejemplo, pues ejemplo escolar que a ustedes jamás les ha ocurrido en sus vidas, pero que uno como docente se encuentra mucho. Con ustedes no, obviamente. Trabajos en equipo. Ejemplo de compromiso en un trabajo escolar en equipo es, tú haces la introducción, tú haces el desarrollo, tú haces las conclusiones, tú haces la portada, tú lo imprimes, tú lo engargolas y vámonos. Cada quien se reparte. Después tienen una especie de monstruo Frankenstein de trabajo que no tiene ni pies ni cabeza y que les amerita un 5 o un 6 y se enojan, pero fue porque se enfocaron en resolverlo rápido, no en resolverlo bien. La colaboración implica entonces analizar todas las posturas, los hechos y las posibles soluciones para darle importancia a la calidad del resultado. No solamente que se resuelva, sino que sea una solución efectiva. Entonces aquí posiblemente el problema se va a resolver, ambas partes generan compromiso con la solución, se comprometen a aplicarla, se sienten satisfechos por haber trabajado de forma justa, pero no necesariamente voy a aplicar la colaboración siempre. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos en un ejemplo trivial, pero que puede suceder también en las organizaciones. Yo tengo a un niño de 3 años que está llorando y que casi me quiere patear y hacer berrinche, porque este niño de 3 años se quiere meter al autobús. ¿Cuál es el problema? Que el autobús está en la tele, es una película. El niño obviamente jamás va a entrar al autobús, pero yo no me puedo poner a colaborar con él.
Si yo me pongo a colaborar con el niño en plan de, a ver, mijito, tú quieres subirte al autobús, pero es un autobús que no existe porque solo está en la pantalla, vamos a buscar la mejor solución posible. El niño ni me va a entender y se va a poner a berrear y al final no voy a resolver el problema de esa manera. Entonces, aunque cada uno de estos modelos parece tener pues ciertas desventajas y la colaboración hasta el momento parece como la mejor manera de resolver conflictos, no siempre lo es, porque no siempre estás tratando con gente que esté en la misma jerarquía o en el mismo nivel o que maneje la misma información que tú. La colaboración generalmente es exitosa cuando se da entre partes iguales. Entonces, en cuanto a esta relación que debemos mantener con la gente, les decía yo, pues para que yo pueda manejar las relaciones de forma adecuada en torno a los conflictos, tengo que ver en qué nivel me encuentro. Si en esta relación pues no hay cooperación y tampoco hay asertividad, es decir, un intento de satisfacer mis intereses, ni un intento por satisfacer los de la otra parte, tengo evasión. No me interesa ni mis necesidades ni las del otro. Evasión. Coacción. Me interesan mis necesidades, pero no las de los demás. Complacencia. Me interesan las necesidades de los otros, pero no me interesan las mías. El compromiso viene a ser un punto medio en estas y un mayor intento por satisfacer los intereses de ambas partes, colaboración. ¿Sale? Entonces, en cuanto a esta coincidencia, ¿cómo voy a saber yo, dependiendo de la situación, qué tipo de manejo de conflictos debo ocupar? Fíjense, depende. Si mi asunto es muy importante, puedo aplicar básicamente cualquier método, a excepción de la complacencia y la evasión. ¿Por qué? Porque si el asunto es importante para mí, no lo puedo dejar en manos del otro o decir que no me interesa en absoluto. En cuanto a la relación, si yo tengo que resolver un conflicto con alguien cuya interacción no me interesa, posiblemente puedo aplicar coacción. No me importa la relación, entonces voy con coacción. Pero si mi relación es muy importante, no puedo perderla, sea personal, laboral, escolar, probablemente termine aplicando complacencia o colaboración. Media, si se trata de compromiso, y si la relación no me interesa en absoluto, pues me da igual, haz lo que quieras. No voy a tomar partido. En cuanto al grado de poder, naturalmente quienes pueden aplicar coacción o colaboración son personas que están en una jerarquía alta. Imagínense al niño de 6 años tratando de coaccionar a su mamá para no comerse las verduras. Imagínense al empleado que está en periodo de prueba tratando de someter y coaccionar al gerente de la organización. Es lo mismo, no funciona. Por eso con la coacción se aplica si tienes un nivel alto de poder. Si no, no puedes obligar a la gente a hacer nada. Sin embargo, si tú no tienes poder y estás en un nivel menor, posiblemente sea complacencia o colaboración lo que termines aplicando. ¿Por qué? Pues porque tú no estás en un nivel que te permita manejar compromiso. Compromiso y evasión se manejan cuando tú tienes un nivel de poder similar al de la otra persona. Y en cuanto al tiempo, si yo no tengo tiempo, si mis limitaciones de tiempo son muy altas, si yo tengo el tiempo encima, los obligo, les doy lo que quieren o me hago a un lado. Pero si tengo todo el tiempo del mundo, entonces compromiso o colaboración. Por eso la colaboración no es un modelo perfecto que se pueda aplicar siempre. Para que yo pueda analizar mis opciones y debatir con la otra parte y ver qué podemos hacer, no siempre hay tiempo para colaborar. Esa es la distinción. Ahora, cuando tú estás en este proceso de negociar bajo cualquiera de estos métodos o mecanismos, pues podemos seguir diferentes recomendaciones. Hay varias escuelas de negociación, eventualmente les dejaré en plataforma, recordemos que este es videíto para mi grupo en específico, les dejaré en plataforma la lectura referente a algunas de las principales escuelas de negociación, pero por ahora no los quiero saturar. Entonces, ¿qué recomendaciones se pueden aplicar? En cuanto a la conducción, si yo estoy a cargo de recibir o de estar en una negociación, tengo que estar muy seguro o segura de cuál es la función que desempeño y no puedo extralimitarme en ellas. Imaginemos una negociación diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores con estos asuntos de la compra de ventiladores y equipo médico a China y Estados Unidos. Si yo soy la persona encargada de ir transcribiendo la información, no me voy a poder meter a dar mis opiniones.
Si yo soy el secretario de Relaciones Exteriores, no me voy a quedar de brazos cruzados esperando a que los demás hagan el resto, asumiendo que sea yo la persona que tenga que ir. Ahora, debo considerar también el tiempo que debo invertir en la negociación. No puedo ir por la vida en un plan de que le metemos nada más, no sé, 10 minutos, 15, 3 horas, 4 días, 6 meses. El tiempo de una negociación depende mucho del asunto y de las partes involucradas. Si yo no le doy el tiempo suficiente o le doy demasiado tiempo, la negociación se arruina. Tengo que revisar qué alternativas de negociación existen. Es decir, tengo que ver cuáles son las opciones de las que dispongo. Tengo que ver también los roles que se ejercen. ¿Cuál es el rol del directivo que tengo enfrente y cuál es el rol que tengo yo? ¿Quién tiene poder en realidad? ¿Estamos al mismo nivel? ¿No lo estamos? Y si no lo estamos, ¿por qué no lo estamos? ¿Estoy negociando realmente con la persona adecuada? A veces esto sucede mucho, sobre todo en cuestiones de marcar quién es el que manda. Por ejemplo, con estos asuntos de la negociación del TEMEC en meses anteriores, si ustedes se fijaron, hubo muchos representantes de Estados Unidos en México, pero nunca el presidente Trump. De la misma manera, cuando se firma el tratado, es López Obrador el que tiene que hacerlo, pero él se niega a moverse y entonces los demás tienen que venir para acá. Eso ya te habla de ciertas jerarquías o terquedades que van manifestando una dinámica de poder, para bien o para mal. Tengo que ver, más allá del poder que tengo fuera, quién tiene el poder de conducir la negociación, porque a veces son cosas distintas. Tengo que averiguar si es que tengo competencia. ¿Quiénes son mi competencia? A veces yo pienso que mi competencia es la persona que tengo enfrente y resulta que es alguien que ni siquiera está sentado en la mesa. Y tengo que ver cuál es la habilidad principal de la contraparte. Es decir, cuáles son esos puntos que puede explotar y cuáles son los puntos en los que tiene debilidades. Yo debo tomar en cuenta todos estos aspectos y estas preguntas probablemente les ayuden a ustedes, mi grupito de habilidades directivas 2, a checar la actividad del caso de negociación por equipos que tienen que resolver. Necesitan echarle un ojo a estas preguntas. Posteriormente, lo que tenemos, pues son cuestiones en relación a la influencia y la persuasión. Por un lado, un asunto de jerarquías. Por eso les dejé este de acá. En asuntos de jerarquías, ¿por qué razón? Porque si yo soy el titular de una importante corporación, voy a negociar con uno de mis competidores y me mandan al representante ejecutivo B que está supliendo a alguien por incapacidad de la sede filial de las Islas Malvinas, de tales oficinas, yo no estoy negociando entre iguales. Aún así, si yo estoy entre iguales, tengo que procurar que se marque esa similitud, que no se note una distancia, a menos que vaya a ser totalmente coercitiva. Dentro de las negociaciones también se te recomienda mucho procurar empatía, que generes una conexión emocional con la persona. Sí que te pongas en sus zapatos, pero sobre todo que la otra persona se ponga en los tuyos. Si tú demuestras ese interés por lo que la otra persona te ofrece, es más probable que la otra persona se atienda a escucharte. Tomar en consideración los tiempos es extremadamente importante, es crucial, es vital. Eh, no puedo excederme en la negociación. Imagínense que yo tengo que negociar algo tan simple con una persona, digamos algo con mis amigos, y quiero negociar qué película vamos a ver. Si me tardo 3 semanas haciendo esa negociación, pues es infinitamente más que el tiempo de la misma salida. No tiene ningún sentido. Tengo que ser eficiente en el uso del tiempo. Pero si yo estoy negociando un tratado de comercio exterior, no lo puedo negociar en 20 minutos. Tengo que evitar a como dé lugar la adulación falsa, el estar, pues sí, besando zapatos, lamiendo botas, todo ese tipo de cosas, porque la adulación es una señal de hipocresía y generalmente la notamos. No sé si ustedes han visto cuando un vendedor de estos que son mentalidad de tiburón y superempresarios te quieren vender algo, empiezan por adularte personalmente. Qué guapo, qué guapa se ve usted hoy. No, usted no parece necesitar este producto, pero mire, usted tiene la actitud de querer cambiar su vida. Es un discurso tan falso, tan trillado, que en muchos casos, en lugar de ayudarte en la negociación, te echa para atrás. Es vender tu postura sin tener que entrar en la ambisconería.
Y algo importantísimo, conocer a la persona con la que estás negociando. Esto es vital, y conocerla en todos los factores que puedas. El ejemplo que yo les dejé aquí es de la película El origen o Inception de Christopher Nolan, que te habla mucho de cómo es importante conocer a la contraparte para convencerla de algo. Naturalmente aquí recurren a la ficción y totalmente cosas que se salen del ámbito de lo científico y realmente comprobable, pero la idea era esa. Aquí, Saito, el empresario, recuerden, quería convencer a este hombre que tenemos en la imagen de disolver el imperio de su padre. ¿Quién querría desmontar un imperio multimillonario? No lo puedes hacer y no vas a poder convencerlo si no conoces cuáles son sus motivaciones. Y en esta película las motivaciones se centran justamente en la relación que tenía él con su padre que acaba de fallecer. A través de ese conocimiento se puede buscar un mecanismo de negociación. Entonces, de manera muy básica, muy general, estas son algunas de las peculiaridades, principios y deberes en relación al manejo de conflictos. Yo voy a estar en línea y al pendiente de todas sus dudas, comentarios, sugerencias, correcciones incluso. Y pues para ya no alargar más esto y porque mi pila se está acabando, voy a cerrar la grabación hasta acá. Entonces, les recuerdo que les habló Valeria Becerra Jaimes y les deseo buenas noches. No, perdón. En fin, pásensela bonito. Adiós.